básicamente de tres grandes roles que yo tengo. Primero es de emprendedor empresarial, una parte que es la de emprendedor social, donde construimos a través de este grupo empresarial una asociación civil que se llama Imagina México AC. Y en tercer lugar, el rol de emprendedor público, yo le llamo no de político, de emprendedor público. Viene ahora es coordinar la transición. Tony me pidió acompañarlo en la coordinación de la transición. Y bueno, ese es el rol que vamos a estar jugando. Planes de trabajo muy estructurados, con un plan municipal bien integrado y con un plan de 100 días para las acciones de los primeros 100 días de gobierno. Vamos aprendiendo y fíjate que es la tercera transición. Yo fui parte del equipo de transición de Melquiades Morales a Manuel Bartlett. Me acabo de acordar. Es la tercera transición, esa no la coordiné, pero fui parte del equipo de 6 personas que éramos. Coordiné efectivamente la del gobernador y ahora esta. Entonces ya como que es más claro y fácil lo que uno busca en una transición. Son tareas que de alguna forma incluso se podrían llegar a complementar, pero en mi rol de diputado hasta ahora también en paralelo yo vengo trabajando ya en ir pensando pues, cuáles son las principales iniciativas que me tocará lanzar, cuáles son las principales iniciativas que me tocará presentar en una suerte de agenda legislativa personal. Yo tengo la intención de ir haciendo, podríamos decir, pláticas con grupos ciudadanos, con grupos del sector social, con grupos del sector empresarial, no solo aquí en la zona metropolitana, sino también en el interior del estado, para recabar las principales inquietudes. Ir haciendo dentro del documento de propuestas, tenemos un documento que son 100 propuestas de Tony, y después tenemos otro donde se refrendaron varias de las 100 propuestas de política pública y se firmaron 18 compromisos que eran los más importantes y donde ya detallamos mucho. Por ejemplo, ahí hablábamos ya de la renovación de los centros escolares, de las intervenciones en las escuelas, se habló de las obras de concreto hidráulico y se señalaron creo que 4 particulares, particularmente donde se va a iniciar el fin. Todo eso lo vamos a empezar a costear. Y parte de la construcción del proyecto municipal va a tener que ver con ir definiendo un programa de acción de política pública y de inversión pública para que todos esos compromisos los podamos acomodar en el periodo de 4 años, 8 meses.